¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender todo lo referente a los alimentos en quichua. Básicamente son solo palabras, vocabulario para que ustedes puedan añadirlo en sus oraciones o en su diálogo. Así que mi nombre es José Luis Maigua, sean todos bienvenidos. Esto es Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de la cultura quichua a un solo clic. Como les comentaba al inicio del video, son básicamente palabras lo que vamos a aprender ahora. Y de hecho son muy pocas, casi son unas 30 nada más. Si ustedes buscaban alguna palabra en quichua y resulta que no está en este video, pues déjenme decirle que tal vez no haya o no exista. O a su vez estén recién creando, acoplando, cosa que hasta que sea ya muy usual, muy funcional, sea o pase mucho tiempo. Así que las palabras que están aquí son las que ha existido siempre en quichua. Vamos a empezar por lo tanto leyendo cada una de ellas para que ustedes vayan aprendiendo la pronunciación y por supuesto el vocabulario. Empezamos con la palabra aicha. Es carne. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir también guiándose mediante el gráfico. En cada una de las palabras he puesto un gráfico para que la enseñanza y el aprendizaje de ustedes sea más directa. Por lo tanto, carne es aicha. Aquí tengo el siguiente gráfico, es queso. En quichua es maquinchu. ¿Sí? Queso en quichua es maquinchu. Acá abajo tengo otro gráfico, sal. En quichua es cachi. ¿Sí? Sal en quichua es cachi. Tenemos otra palabra más a este lado, azúcar. ¿Sí? Mishkikuta. Azúcar es mishkikuta. Entonces hemos aprendido ya 4 palabras en quichua, alimentos en quichua. Aicha, maquinchu, cachi y mishkikuta. ¿Sí? Vamos a avanzar al siguiente gráfico, a la siguiente diapositiva. Tengo de la misma forma 4 gráficos. En este caso es Sara. ¿Sí? Si ustedes observan el gráfico, lógicamente se trata del maíz. Maíz en quichua es Sara. A este lado tengo en cambio choclo. En quichua se dice chukyu. ¿Sí? Choclo en quichua es chukyu. Vamos acá abajo, dice tostado. En quichua es kamcha. ¿Sí? Kamcha. Muchos dicen también kamya, pero se escribe kamcha. ¿De acuerdo? A este lado tengo frijol. ¿Sí? En quichua se dice purutu. ¿De acuerdo? Frijol en quichua es purutu. Ya vamos entonces conociendo 8 palabras. Al final puse el listado completo de las palabras, así que no se preocupen, tal vez darle, digamos, para atrás del video para seguir aprendiendo. Sigan avanzando el video, al final he puesto todo el listado completo de las palabras. Vamos a repetir una vez más. Sara, chukyu, kamcha y purutu. ¿Sí? 4 alimentos más que ustedes ya lo conocen desde hoy en adelante. Vamos a seguir. Plátano. En quichua es palanta. Sí, plátano en quichua es palanta. Aquí en esta parte tal vez muchos preguntarán el plátano seda, verde, ni sé qué, orito. Todo lo referente a lo que son plátano en quichua es palanta. No hay muchas palabras, muchas variedades de palabras en quichua. Por lo tanto, palanta se refiere a todo tipo de plátano. ¿Sí? Ñuñu, leche. ¿Sí? Leche en quichua es ñuñu. Vamos a seguir acá. Tanda en quichua es, digamos, pan. En quichua es tanda. ¿Sí? De la misma forma aquí. Podría únicamente referirse a mishkitanda, que sería pan de dulce, o cachitanda, ¿sí? Pan de sal. No hay como en español
que el cachito, que el rellenado, que el pan de esto, pan del otro. Únicamente en quichua se traduce como tanda. ¿Sí? Vamos a este lado, son huevos. Huevo en quichua es lulun. ¿Sí? Aquí tengo varios huevos que sería huevos. En quichua sería lulun kuna. ¿Sí? Ahí estamos aplicando lo que es pluralización. Vamos a repetir todas las palabras. Palanta, ñoño, tanda y lulun. ¿Sí? Vamos a seguir a la otra diapositiva. Tenemos ahora harina. Harina en quichua es kuta. ¿Sí? También la palabra kuta hace referencia a algo molido. Por eso es harina. En quichua es kuta. Vamos a ir a este lado. Maní. En quichua es inchik. ¿Sí? Maní es inchik en quichua. Vamos acá abajo. Yuca. En quichua es lumu. ¿Sí? Lumu es yuca. ¿Sí? Vamos a este lado. Chicha. Asua. ¿Sí? Chicha es asua. Todos conocen a la chicha. Espero que hayan probado, hayan tomado la chichita de jora. Entonces eso es asua. Repetimos. Kuta, inchik, lumu y asua. Vamos a seguir a otro diapositiva. Ya casi vamos terminando. Como les mencionaba al principio del video, son casi 30 palabras nada más. No encontré más. Si ustedes se saben algunos, podrían ustedes dejar escribiendo en comentarios. Yo estaría gustoso también aprendiendo junto con ustedes. Vamos a este lado. Dice punjayay mikuna. Sí, es desayuno. Pero antes de ello quiero explicarle acá donde dice mikuna es comida. Si ustedes se fijan aquí en los tres está mikuna. Lo único que le diferencia del almuerzo, desayuno o merienda es la primera palabra. Por ejemplo, punjayay es cuando está amaneciendo, está madrugado, amaneciendo. Por esa razón yo le complemento con mikuna, es desayuno. A este lado dice chaupipunja, es mediodía. Pero si yo le pongo mikuna, le complemento con mikuna, sería chaupipunja mikuna, que hace referencia al almuerzo. Y a su vez acá tutayay mikuna es la comida de la noche o cuando ya está anocheciendo, oscureciéndose. Entonces eso hace referencia a la merienda. ¿Sí? Entonces en los gráficos ustedes pueden ver. De tanto ver esto creo que ya me dio hambre a mí también. Vamos a seguir a continuación otro más. Creo que ya vamos terminando. Aquí tengo zanahoria. En quichua es racacha. ¿Sí? No he escuchado mucho esta palabra, pero en varios diccionarios y hojitas PDFs que estaba buscando, hacía referencia a zanahoria en quichua como racacha. ¿Sí? La verdad sí es un poquito curioso, pero bueno, vamos a seguir. Aguacate. En quichua es palta. ¿Sí? Aguacate en quichua es palta. Vamos acá adentro, dice ají. Es uchu. ¿Sí? Ají en quichua es uchu. A este lado papa. En quichua es lo mismo, papa. ¿Sí? Es lo mismo, papa. Vamos a repetir. Racacha, palta, uchu y papa. ¿Sí? Voy a ver si hay otro más. Sí, hay uno más. Y esta es la última, sí. Esta es la última diapositiva de los vocabularios. Vamos a leer. Chugyutanda. ¿Sí? Ustedes observan aquí son humitas, ¿no es cierto? Chugyutanda es humitas. A este lado voy colada. Es api. Pero como está un vasito, podríamos decir que es una colada de dulce. Entonces sería aquí mishki api, colada de dulce. ¿Sí? Si la colada fuera de sal, digámoslo así, sería cachi api, ¿no es cierto? Colada de sal.
Puede ser que aquí sea también colada de maíz, sería Sara api. Colada de trigo, diga trigo api. Entonces puede variar de acuerdo a la palabra que le anteponga a api, colada. ¿Sí? Vamos acá adentro, dice tauri, son chochos. Tauri son chochos. Y por último tengo caña, guiro. ¿Sí? Caña en quichua es guiro. Repetimos, chuchutanda, api, tauri y guiro. ¿Sí? Entonces aquí ya para culminar ustedes pueden observar que está todo el listado completo de las palabras que leímos y aprendimos hace un momento. Entonces aquí también añadí unas 4 palabras nuevas que no me alcanzó. Aquí puse por ejemplo yakubira, que viene a ser aceite. Yuyukuna son verduras y mishkimurukuna frutas. El resto son las mismas palabras para que ustedes puedan incluso imprimir, sacar fotos, hacer capturas de pantalla y lo puedan tener en su teléfono o impreso o como ustedes deseen para que puedan aprender y aplicarlo sobre todo. Una cosa que también quería aclararles es esto, aicha, carne. Pues nosotros sabemos que hay mucho tipo de carne de diferentes animales, entonces lo único que yo pongo es anteponer al animalito acá. Por ejemplo, si yo digo wagra aicha, es carne de res, ¿no es cierto? Si yo pongo aquí cuchi aicha, sería carne de chancho, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Puedo poner aquí incluso cuy aicha, ¿no es cierto? Carne de cuy, se me ocurre. Entonces de esa forma yo puedo ir anteponiendo la palabra para que vaya cambiando la especificación, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado, sobre todo espero que le pongan en práctica, que lo aprendan. Recuerden, Ñuka Quichua hace videos para ustedes y por ustedes. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal de Ñuka Quichua, poner like, comentar y todo eso. También en Facebook Ñuka Quichua estoy subiendo imágenes de vocabularios, imágenes de todo tipo para que ustedes sigan aprendiendo insistentemente el idioma quichua. Así que nos vemos en una siguiente ocasión. Chau chau.